8:32 de la mañana, un poquito antes del análisis que tenemos ahora ya con nuestros invitados aquí, nuestros panelistas. Quiero avisarles que el IMASEC de septiembre de este año no presentó variación en comparación con el igual mes del año anterior. Es una cifra más o menos, se esperaba crecimiento en torno al 1% en la información que nos entrega nuestra periodista económica, conductora de Mercado Central, la Gaby Villalobos. Así que esa es la información económica del momento y ya están con nosotros como cada lunes Claudio Alvarado, director del IES, Instituto de Estudios de la Sociedad, y Cristóbal Uneus, director de Data Science and Holster. Bienvenidos. Este es el lunes post a que no te habíamos tenido, Claudio, el post elecciones. Muy buenos días. Buenos días. Vamos a partir brevemente porque hay hoy día Consejo de Gabinete, que no es lo mismo que el comité político habitual. Y hablábamos esta mañana con la senadora Paulina Núñez, dijo el presidente tiene la oportunidad de hacer un cambio de gabinete porque para nosotros, dice ella, la oposición, es muy incómodo poder negociar o conversar con una ministra cuestionada. ¿Creen ustedes que debería salir Carolina Toá? A ver, yo creo que sí, pero yo creo que no... ¿Tú crees que sí debería, sí, pero que no va a salir? No va a salir. Creo que ella con el presidente cometieron un error el martes, cuando supieron lo de Monsalve. Yo creo que ese error lo va a acompañar hasta el fin del gobierno. Yo creo que no va a salir principalmente porque al presidente, bueno, a ningún presidente le gusta que lo pauteen, ¿no es cierto? Y le digan, tienes que sacar a B, C o D. Entonces, claro, siempre dice, si tú quieres afirmar a un ministro, claro, pídele al presidente. Claro, y a mí no me queda claro cuál va a ser la estrategia del cambio de gabinete, porque existen como dos, ¿no es cierto? Una es, ya tengo que sacar las 2 o 3 reformas que quiero sacar, ¿no es cierto? Está la deuda histórica de los profesores, está la reforma de pensiones, está el Ministerio de Seguridad, o quiero apuntalar electoralmente a mi base, porque al menos yo lo que veo en los resultados es que la elección del domingo pasado no fue buena para la coalición. Ellos piensan otra cosa. Sí, yo en la lectura que yo, bueno, en esta línea de que todos ganan, sí, fue una elección. A Claudio Alvarado. Coincido con Cristóbal. Es curioso que después de un error, o más bien un conjunto de errores tan graves, no haya ningún tipo de responsabilidad política involucrada y por tanto podría ayudar a descomprimir, podría ayudar a marcar un punto de inflexión, en fin, muchas cosas, un cambio de gabinete potente que incluyese cierto el cambio en la modificación del Ministerio del Interior. Pero conociendo al presidente Boric y viendo cómo ha actuado en episodios complejos previos, ahí me da la impresión de que él va a resistir todo lo posible el cambio de gabinete y en particular la salida de la ministra Toá. Así que yo tengo la impresión de que se va a mantener las cosas más o menos como están, sabiendo, eso sí, que en cualquier caso sí va a tener que efectuar pronto un cambio de gabinete acotado pensando en aquellos ministros que decían correr por una carrera parlamentaria. Pero el gobierno puede darse el lujo de mantener todo tal cual está. Me refiero a que después del episodio Monsalve, la crisis no solo está en la moneda, no solo está en la oficina del presidente, Gabriel Boric, y de su ministra, jefa política de un gobierno, sino que también pareciera que pudiera estar como mermando el apoyo que el presidente tenía, ese 30% fijo. La encuesta académica Pulso Ciudadano mostraba ayer, no sé si ustedes han hecho también una baja importante en el apoyo al presidente y una mirada crítica respecto de del manejo de un tema que es esencial. No es un manejo político cualquiera, es un manejo político que tiene que ver con temas de abuso, con la percepción ciudadana de que aquí podrían haber estado ocultando información. Entonces, ¿puede el gobierno mantenerse, hacer como si nada, Cristóbal Uneus? A ver, yo creo que, primero, si sale Carolina Toá, el presidente está reconociendo que se equivocó. Ya. ¿No es cierto? ¿Y eso es bueno o malo? Yo creo que sería bueno para el país, pero yo creo que sería muy malo para su base electoral. Yo lo que veo es que está más preocupada de su 30% que de la mayoría. Y por lo tanto... Que eso lo has dicho siempre. Sí. Y por lo tanto no creo que sea distinto ahora. Y tampoco me queda claro, imagínate que saquen a Carolina Toá. El problema de Monsalve va a seguir. ¿No es cierto? Porque las versiones contradictorias ya se produjeron. Ella ya dijo todo lo que dijo y lo que estamos aprendiendo son cosas del pasado, no cosas nuevas. Entonces no veo cómo esto desaparezca de la escena. Quizás si lo formalizan y hay medidas cautelares, quizás podría bajar, pero de ahí para eso falta mucho tiempo. Claudio Alvarado. Yo coincido con Cristóbal y además agrego que también podría estar incidiendo, tal vez no, ¿cierto? Lo que voy a decir presupone que hay algo así como un diseño y una estrategia y eso no siempre ha estado claro, pero en el caso del gobierno, pero también podría estar incidiendo en el hecho de esperar y demorar la salida de la ministra Toá,
el que en poco tiempo más tenemos otra elección, una segunda vuelta de gobernadores, que podría terminar siendo eventualmente muy ingrata para el oficialismo, digamos. O sea, también es verdad que un cambio de gabinete muy potente, significativo, que incluyera no solo el ministro del Interior, la ministra del Interior, sino otras secretarías de Estado, podría haberse desdibujado, quedaría en un lugar extraño si un par de semanas después tenemos que al oficialismo le va muy mal en estas 9, 10 elecciones de segunda vuelta de gobernadores que han sido leídas por muchos como un plebiscito al gobierno, dado que la inmensa mayoría de ellas va a alguien de oposición versus alguien del oficialismo. También puede estar incidiendo esa lectura, guardarse alguna llave en el caso de tener que dar alguna señal post segunda vuelta de gobernador. Oye, no, ahora que el fin de semana que apareció Manuel Monsalve, ¿no les dio la sensación de que también está en sus manos decir algo que pueda alivianar al gobierno del cual él fue parte? Decir algo que pudiera finalmente sacar la presión de la moneda, porque la presión tiene que ver con una situación del personal, pero que terminó siendo una consecuencia política. Sí, pero si me permiten, más bien hizo lo contrario, porque en las pocas palabras, tampoco fue demasiado extenso, si algo que intentó dejar claro es que él renunció, él tenía el sartén por el mango, que aquí nadie lo obligó, y eso me parece que deja muy mal parado al gobierno. Claro. Él no quiso colaborar con el gobierno. Claro. Eso dio la impresión, ¿no? Imagínate que hable. Ya. Deja jaque al gobierno. ¿Qué va a hacer el gobierno? A lo mejor no. Pues ¿qué va a decir? Que es inocente. No admitir culpabilidad. Porque entonces todo el mundo va a decir, ¿cómo? Él renunció, admite que es culpable, no te dijo que es culpable, entonces no... Pero no me refiero respecto a la culpabilidad. Estoy pensando, por ejemplo, en cosas que cualquier político haría respecto a un gobierno cuando ve que tiene a su gobierno, ya lo tiene en jaque, incluido el presidente. Decir, mire, la verdad es que esta es una situación personal que yo estoy viendo en tribunal, este invento, que está siendo investigado. Él era subsecretario del Interior en el momento que ocurrió. No es personal. Sí. Este es un problema del Estado, porque él representaba al Estado... Él era funcionario del Estado, entonces no puede decir que esto es una situación personal. No, digo, pero ¿por qué se hace? El error que todo el mundo le reclama al presidente es que él terminó llevando un problema que es una situación muy compleja, horrorosa, que es una violación, a hacerlo un problema de Estado. Sí, era una persona que es un funcionario del Estado, pero la amplificación, el costo de este ha tenido más que ver con el manejo que el gobierno ha hecho. ¿O no, pero Claudio? fíjate que ellos, o sea, estoy de acuerdo, pero parte de las curiosidades del asunto es que el gobierno sigue defendiendo la performance que han llevado a cabo después, incluyendo la extraña conferencia de prensa del presidente Boric. Uno escucha a los ministros más serios, pienso por ejemplo el ministro Elizalde, y el ministro Elizalde le pone el micrófono para hablar de este tema, y pasan pocos minutos y él saca a relucir lo que podríamos llamar, comillas, en términos del lenguaje político, ¿cierto? La minuta, en virtud de la cual este es un gobierno transparente, que quiso poner la transparencia por delante, y ellos siguen o creyendo o intentando hacer creer de que aquí el gobierno actúa espléndido, y lo que me parece que no se dan cuenta es que eso no resiste ningún análisis a ojo del observador, incluyendo personas que han sido históricamente partidarias de ese mundo político. Yo recomiendo a los auditores revisar las cosas que ha escrito y que ha dicho Óscar Contardo, con quien yo tengo muchas diferencias políticas, que ha sido históricamente partidario de este mundo y que ha sido muy severo con el gobierno, pero por esto mismo, porque básicamente el rey va desnudo, digamos. O sea, aquí se quiere hacer creer algo que la ciudadanía simplemente no comparte, no puede conseguir. No solo la ciudadanía, Claudio Alvarado. Hace 2 semanas, cuando comenzó esto, yo estuve reporteando y la jerarquía del Partido Socialista se tomaba la cabeza a 2 manos con la conferencia de prensa. Es decir, el relato de la minuta la cree solo al interior de la moneda, pero la verdad es que los partidos de gobierno... Y quizás parte del Frente Amplio, que Gonzalo Vinter lo ha defendido. Pero en el socialismo democrático nadie que yo haya reporteado considera que fue una buena performance ni la bandera de la transparencia lo que hizo el presidente en esa conferencia. No, claro, un error. Nadie lo considera así. Un error de Estado. Un error de Estado, sí, es la República. Sí. O sea, él habita este cargo, pero por un ratito nomás, y ese cargo después tiene que habitar lo otro. Claro. No es de él. Bueno, después de esta elección tenemos el gobierno, ya sabemos, ¿no es cierto?, arrinconado arriba de esa en esa cancha de box. La derecha, hoy día, ustedes dicen, hay una reconfiguración en la derecha, ¿creen ustedes, Claudio Alvarado, Cristóbal Neus? En el sentido que uno diga, bueno, mira, tramo final del gobierno o lo que queda antes de la elección, esta reconfiguración de la derecha con un RN que les fue muy bien, ¿podría también cambiar el tono o la proyección de lo que viene o no necesariamente? A ver,
yo los veo muy cautos, Ya, extremadamente. ya. Y lo que yo interpreto es que están, uno, siendo bien cuidadoso con el triunfo, que me parece bien, y dos, porque queda la segunda vuelta. De ¿no es cierto? gobernadores. De gobernadores. Y en O'Higgins va uno del oficialismo con alguien de republicano. Entonces republicano también tiene que ver, bueno, ¿me van a apoyar o no me van a apoyar? Entonces yo siento que están negociando cómo hacer la estrategia de la segunda vuelta y por lo tanto hay una reconfiguración hacia adentro antes que hacia afuera para después hacer raya para la suma cuál es la mejor estrategia hacia adelante. Claudio. Las elecciones confirmaron, digamos así, el ordenamiento histórico, pero que estaba puesto en duda en los últimos años, en virtud del cual Chile Vamos es la principal coalición y Republicanos es un partido potente, con base electoral y territorial, pero que se subordina o está en segundo lugar en comparación con Chile Vamos. Y yo creo que las elecciones confirmaron eso. Y ese escenario me parece que la oposición está intentando administrarlo lo mejor posible. Yo coincido con Cristóbal, yo veo cautela, pero en el buen sentido, digamos. Veo conciencia de que hubo un triunfo, de que el oficialismo sumando y restando perdió, pero no fue una debacle para las izquierdas. Y para Chile Vamos fue un triunfo probablemente mejor, una situación mejor a la esperada, pero que tampoco puede llevar a borracheras electorales, ni mucho menos. Primero porque están las segundas vueltas de gobernadores muy próximas, pero además porque también me parece que se va entrando en conciencia de que la posibilidad de volver a la moneda es real y eso exige actuar con mayor responsabilidad, con mesura, cuidar a la candidata, que está bien aspectada según la encuesta y cuya posición quedó reforzada luego de la elección. O sea, yo creo que todos esos factores están jugando un papel en la actitud de las derechas y me parece bien, digamos, me parece razonable que se actúe con prudencia y que se tome conciencia de que una eventual posibilidad de volver al gobierno exige mayores grados de responsabilidad y de coordinación dentro de las distintas facciones de la oposición. Sí. Cuando les preguntaba por la reconfiguración de la derecha pensaba en lo siguiente. Hay gente como Pablo Longueira que dice que la UDI no existe, que la UDI ya no existe, ya se murió, esa UDI ya no existe. Entonces yo decía, a ver, ¿qué significa que en realidad sea el Partido de Renovación Nacional el que toma la primacía sobre el resto de la derecha? Y que Republicano sí, no les fue mal, pero no dio el batatazo que muchos pensaban que iba a dar, que lo conversamos acá. Y la UDI queda en una postura, claro, no salió perdedora, pero tampoco es ganadora. Entonces la UDI está como en neutro, no pasa ni a primera ni a tercera, ¿o no? A ver, claro, la UDI está en un proceso de reconfiguración interna desde el 2016, cuando se fue José Antonio Kast, ¿no es cierto? Que criticó el partido, que se fue porque no lo dejaron postular, que no le gustó, sí, le cerraron la puerta a ciertas prácticas. La misma razón por la cual nació el Frente Amplio, no podían crecer en el Partido Socialista, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la UDI tiene una competencia por la derecha más derecha que antes no tenían, y aprender eso cuesta tiempo, ¿no es cierto? Ahora, yo también quiero decir una cosa, la reconfiguración de los partidos de derecha también implica que el próximo gobierno va a ser un gobierno de los partidos, no del presidente. En el sentido de que en el gobierno... de Boric? No, estoy hablando de Piñera. En el gobierno, en los dos gobiernos de Piñera, era Piñera. Él era el que mandaba, él era el que configuraba, los partidos tenían poca influencia, influían en los ministros y todo, pero él decidía todo. Y ahora, ¿no es cierto?, los partidos están mucho mejor aspectados, aprendieron de esa lección y por lo tanto hoy día es el gobierno de los partidos, y por eso los partidos también están mucho más cautos porque juegan un rol mucho más importante en el próximo gobierno, que antes no jugaron porque estaba Piñera. Recordemos el primer gobierno de Sebastián Piñera con Carlos Larraín a la cabeza, que se retiraba de la moneda, no participaba, o sea, claro. había una ni siquiera una tensión, un enfrentamiento derechamente en ese tiempo, Claudio. Es interesante lo que dice Cristóbal porque el cuadro que él sugiere, con el que yo coincido, digamos, me ha sentido también da a entender de que la candidata no solamente es distinta, sino que también ha aprendido esa experiencia, y la verdad es que pareciera que sí. O sea, uno piensa el rol que está jugando Evelyn Matei de mayor coordinación con las directivas, el tipo de candidatos por los cuales se la jugó, porque ella hizo apuestas en la elección municipal que terminaron siendo exitosas, por Sebastián Sichel, por Mario Desbordes, por los candidatos de Chile Vamos en general. Bueno, todo eso también sugiere cierto aprendizaje y evidentemente uno de los desafíos que tiene la derecha en caso de volver a la moneda es ser capaz de tener un gobierno que integre más a los partidos y partidos que a su vez cuiden más al presidente. No hay que olvidar
que el presidente Piñera tuvo problemas no solo por el tipo de oposición que sufrió, no solo, en fin, por lo que ocurrió con el estallido social, sino también porque sus partidos en momentos decisivos lo dejaron muy solo. Bueno, el retiro. Efectivamente. Mansuy lo dice Así es. insistentemente. Sí, Que lo más grave fue que los partidos de derecha abandonaron al presidente. O sea, un presidente que pierde el tercio en el Parlamento es un presidente realmente muy frágil. El presidente Piñera lo sufrió y ese aprendizaje también quizás está mirándose. Sí. Claudio Alvarado y Cristóbal Neus, cuando saquemos la mirada de la derecha, de la izquierda, del gobierno, de la oposición y pensemos en la ciudadanía. ¿Qué es lo que uno medianamente hoy día podría decir que la ciudadanía quiso decir en esta elección municipal que pasó? Yo he tratado de pensar, porque hasta ahora hemos hecho el mapa de, ya, ok, ganó este, no le fue tan mal al otro, la prudencia, pero ¿es posible tratar de entender lo que la ciudadanía quiso decir en esta elección? Porque hubo una altísima... A ver, pregunta, ¿la gente realmente se desafectó y votó nulo blanco? ¿Fue ese el fenómeno de esta elección? Parece que no tanto, que la gente participó. Claro. Entonces, A ¿qué ver, quiso decir? Nosotros hemos mirado harto los datos, sacamos un informe y todo. Sí, lo vi. Y yo saco como dos grandes conclusiones. Uno, al oficialismo le da mejores mujeres. Ojo con eso. Yo creo que algo tiene que ver con el presidente, el feminismo, su estilo. Dos, el voto alcalde es un voto a la persona, ya no es al partido, ¿no es cierto? Y por eso tenemos tantos independientes, y por eso ganó Sichel, y por eso ganó Tomás Bodanovich, ¿no es cierto? No, y el de Puente Alto. El de Puente, Sí. y el de Independencia, Sí. ¿no es cierto? Dos, el voto gobernador es un voto mucho más político, ¿no es cierto? Entonces ahí yo creo que nosotros estamos muy curiosos qué va a pasar en la segunda vuelta. Y yo también siento que la gente como que de alguna manera se volvió al realismo correcto, en el sentido que los partidos republicanos no era la solución a este país, ¿no es cierto? Tiene una base electoral y probablemente va a crecer, ¿no es cierto? Pero no es la panacea, y yo creo que los partidos de Chile Vamos leyeron bien el resultado de mayo y atinaron, ¿no es cierto? Yo creo que Renovación Nacional se corrió un poco a la derecha, la UDI fue más la UDI, diferenciándose de republicano, y en el oficialismo yo veo confusión total. Claudio Alvarado. En términos generales, y sabiendo que están estas diferencias que señala Cristóbal, ¿cierto? En términos generales, a mí me parece que hay un anhelo de cambio de mano desde el punto de vista de la conducción política. O sea, uno empieza a revisar distintos índices y es verdad que para el oficialismo no fue una debacle, pero el oficialismo perdió y las oposiciones ganaron. Segundo, que ese anhelo de cambio no es a cualquier costo. La ciudadanía no premia cualquier discurso simplemente por ser crítico del gobierno. El caso de Iván Poduje en Viña creo que es muy revelador, ¿cierto? Se hablaba mucho de Marcela Cubillos, se hablaba poco de Iván Poduje, que era una zona que, por más hostil que sea históricamente para las derechas, estaba, por decirlo coloquialmente, pintada para el cambio de mano, digamos, después de lo que pasó con los incendios. O sea, además, el tipo de resultado acumulado en la elección de gobernador, en fin, uno dice ahí esto debería haber cambiado. Bueno, la ciudadanía dice no a cualquier costo. Y tercero, mirando algunos casos locales interesantes, me parece que uno puede sugerir de que la ciudadanía premia el trabajo bien hecho. Ya sea en el caso de quienes van a la reelección, se hablaba mucho de Tomás Bodanovich, se habla menos de Claudio Castro, que es un caso que me parece aún más interesante porque tiene menos marketing, por así decir. Muy interesante. Y es muy comprometido. Y yo me atrevería a decir mejor gestión edilicia. Y también el caso de quienes van a la oposición, digamos, a disputar al alcalde de turno y que hacen un trabajo en terreno bien hecho, también es premiado. Agustín Iglesias, que lo destacaba en otras tribunas, me parece un fenómeno muy promisorio. O sea, yo creo que el trabajo bien hecho premia, pero eso siempre a escala más local y por tanto requiere más tiempo y mucho más, digámoslo así, permanencia, perseverancia en dicho trabajo. No, y el surgimiento de nuevos partidos, demócrata, amarillo, no les fue lo que ellos esperaban. Y yo creo que eso también tiene que ver con el discurso y al nicho al cual están apuntando. Entonces yo creo que ahí también hay un desafío de ellos. Yo creo que Republicano se los comió y eso se va a acrecentar. Sí, el tiempo voló, pero eso pensaba, que se ha hablado tanto de la prudencia, de que el electorado volvió al centro, y digo, bueno, pero tampoco el centro político está, porque ni la democracia cristiana voló, ni amarillo, ni demócrata. O sea que quizás para ellos Renovación Nacional es el centro hoy día.
Claro, Puede ser. Puede es que ser. la mezcla que aspira la ciudadanía, sabiendo que habría que hacer muchas distinciones Sí. y presiones para las cuales no tenemos tiempo, es una mezcla difícil de encarnar, que es una mezcla entre moderación o prudencia en el sentido de trabajar arduamente, de buscar acuerdos que den resultados, eso, pero de la mano con carácter, con firmeza, en algún sentido con mano dura efectivamente, y esa combinación es lo que me parece a mí que encarna Evelyn Matei, con independencia de que uno esté de acuerdo o no con todos sus planteamientos, digamos. Yo creo que ella logra encarnar ese tipo de ecuación que no es fácil de conseguir, y me parece que el problema de los partidos llamados históricamente de centro, la democracia cristiana, el PPD, es que ellos no encarnan eso, y ahí la pregunta de más larga data que tienen que hacerse es la que ha intentado levantar Oscar Landerreche, pero que es ingrata para esos mundos, y es si es que estuvieron bien en su apuesta por plegarse y subordinarse al Frente Amplio. Yo creo que esa apuesta va envejeciendo mal. Bueno, ya, y después se nos quedó en el tintero quién va a ser el candidato del oficialismo, porque no se ve nadie, pero el tiempo voló. ¿Y qué pasa mañana ¿Y qué pasa mañana en Estados Unidos? en Estados Unidos? Es que hoy día hablamos con Connie, se Sí, tomaría con sí. Pasárate. No, por eso Estados me Unidos, dije- pero lo vamos a dejar no, además Sí. que no vamos a ver resultados hasta el sábado, me decía Pasárate, probablemente viene, esto va a demorar. No, y puede demorar. Así que el próximo lunes, de todas maneras, estamos hablando del tema. Claro, claro. Cristóbal Uneus, director de Data Science and Holster, y Claudio Alvarado, director ejecutivo del IES, Instituto de Estudios de la Sociedad. Muchísimas gracias como Gracias a cada usted. lunes.